La noche de la fiesta de Navidad parecía un escenario perfecto para celebrar, pero para Valeria, cada luz titilante se convertía en un recordatorio cruel de un destino que ella jamás imaginó enfrentar. Entre risas ajenas y música elegante, su mundo se desmoronó en un instante, revelando una herida que nadie más parecía notar. Cuando su esposo Esteban le extendió el sobre blanco con esa frialdad devastadora, el tiempo pareció detenerse y el murmullo del salón se convirtió en un eco distante que solo amplificaba su dolor. Ella firmó los papeles sin comprender que ese trazo tembloroso no sería el final, sino el inicio de algo mucho más profundo que cambiaría todo lo que creía saber. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que se revelará después no solo desafía la lógica emocional, sino que también expone verdades que permanecieron ocultas durante demasiado tiempo. Suscríbete ahora para recibir más relatos intensos que tocan el corazón y transforman el alma. Valeria permanecía inmóvil en medio del salón decorado con guirnaldas doradas, intentando comprender cómo un momento que debía ser festivo se había convertido en una herida abierta. Las luces cálidas que pendían del enorme árbol de Navidad parecían oscilar de manera cruel, como si reflejaran la fragilidad de su respiración quebrada mientras trataba de mantenerse en pie. Su mano derecha temblaba aún con la pluma que minutos antes había usado para firmar su propio destino, y el papel con el sello del divorcio parecía arder dentro del sobre que ella sostenía sin fuerza. A su alrededor, las conversaciones se reanudaban lentamente, pero cada palabra era un cuchillo que reforzaba la sensación de que nadie entendía el tamaño de su pérdida. Esteban se alejaba con pasos seguros, como si acabara de cerrar un trato empresarial y no un matrimonio de 12 años marcado por luchas, silencios y promesas no cumplidas. Valeria sintió que su pecho se comprimía, como si una mano invisible la empujara hacia un abismo donde su voz no tenía peso alguno. En su mente, cientos de preguntas se agolpaban sin hallar respuesta, cada una más dolorosa que la anterior, porque todas coincidían en una misma verdad: nada volvería a ser igual después de ese instante. El ruido de una copa cayendo al suelo la sobresaltó, recordándole que seguía allí, expuesta ante miradas ajenas que no se atrevían a acercarse. Y aunque su cuerpo pedía huir, una parte de ella sabía que aún no comprendía lo que realmente había ocurrido esa noche. Mientras intentaba respirar, Valeria sintió como el aire se volvía más denso y la música festiva se transformaba en un murmullo lejano incapaz de alcanzarla. Su visión se nublaba cada vez que recordaba las palabras frías que Esteban había pronunciado, palabras dichas con la precisión de quien lleva semanas ensayando la escena perfecta. Se preguntó en qué momento él había dejado de verla como compañera y pasó a verla como un estorbo emocional, algo que debía acomodar antes del inicio del nuevo año. A sus espaldas, algunos invitados fingían continuar su celebración, pero las miradas furtivas cortaban el ambiente, cargadas de curiosidad disfrazada de compasión superficial. Valeria tenía la sensación de estar atrapada en una vitrina de cristal, exhibida sin haberlo pedido, obligada a vivir una humillación pública que jamás imaginó protagonizar. Intentó mojar sus labios secos, pero el dolor en su garganta era tan intenso que incluso tragar se convirtió en un desafío. Sabía que debía avanzar hacia la salida, buscar un baño donde pudiera llorar sin testigos, pero sus piernas no respondían, era como si el suelo brillante se hubiera endurecido bajo sus pies. La traición se mezclaba con una confusión profunda, una mezcla amarga que hacía que cada pensamiento pareciera una tormenta imposible de ordenar. Y mientras luchaba contra el temblor de su cuerpo, sintió una presencia silenciosa a la distancia, alguien que no apartaba los ojos de ella. No sabía quién era, pero esa mirada detenida sería la clave de todo lo que estaba por venir. Esteban, por su parte, no miró atrás ni una sola vez, avanzando entre la multitud con la misma elegancia fría de un hombre que ha cumplido un objetivo inconveniente pero necesario. Valeria lo observó alejarse, notando cómo su postura erguida contrastaba brutalmente con la fragilidad que ella intentaba ocultar. Siempre había sido así, él dominaba cada espacio, cada situación, mientras ella aprendió a adaptarse, a suavizar los bordes, a sostener silencios que no le pertenecían. Sin embargo, nada la había preparado para ese desenlace público, organizado con precisión quirúrgica frente a colegas, socios y antiguos conocidos. Intentó llamarlo en su mente, suplicar una explicación que pudiera darle sentido a su repentina decisión, pero sabía que no la obtendría.
Había algo en su mirada al entregarle los papeles, algo oscuro, deliberado, que la hizo comprender que él tenía un propósito más allá del final de su matrimonio. El frío del salón aumentó, o quizás era su piel estremecida por la soledad que se formaba en su pecho. Quiso caminar hacia la salida, pero sintió que el eco de sus pasos sería demasiado ruidoso en un ambiente donde todos aparentaban no mirar, aunque estaban pendientes de cada movimiento. Y en medio de ese torbellino emocional, esa misma mirada silenciosa desde el fondo del salón continuaba fija en ella, como si perteneciera a alguien que veía mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. El murmullo de los invitados comenzó a mezclarse con frases que alcanzaban sus oídos como susurros cortantes, fragmentos sueltos que traicionaban la aparente indiferencia general. Algunos comentaban el abrupto final del matrimonio de Esteban, otros fingían sorpresa, y unos pocos parecían saber más de lo que admitían. Valeria sintió una punzada en el estómago, una mezcla entre intuición y miedo, al notar que ciertos rostros intercambiaban miradas que no era capaz de descifrar. La decoración navideña parecía burlarse de ella, las luces, los lazos rojos, las mesas adornadas con velas blancas contrastaban cruelmente con la devastación que cargaba en el interior. Mientras avanzaba con pasos lentos hacia un rincón menos iluminado, el sonido de su propia respiración se volvió un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Quería desaparecer, borrar su presencia del salón, dejar atrás la escena que la había fracturado. Sin embargo, la opresión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba, como si el ambiente entero conspirara para recordarle su pérdida. Y allí, justo cuando empezaba a creer que nadie se atrevería a acercarse, la presencia silenciosa volvió a hacerse evidente, esa figura distante que no se mezclaba con los otros, que observaba sin disfrazar su atención. Como si estuviera esperando pacientemente el momento adecuado para intervenir. El brillo de las copas elevadas y las risas forzadas intensificaban el contraste con la tristeza que envolvía a Valeria, quien sentía que cada paso que daba la alejaba más de la vida que había conocido. A pesar de la música suave que continuaba sonando, su mente se llenaba de un silencio espeso que parecía tragarse cualquier intento de consuelo. Recordó brevemente los primeros años de su matrimonio, cuando aún creía que el amor bastaba para sostener un futuro compartido. Recuerdos que ahora dolían como vidrios rotos en las palmas de sus manos. Por un instante pensó que si pudiera encontrar un espacio donde sentarse y recomponer su respiración, quizás sería capaz de entender la magnitud de lo ocurrido. Pero el salón parecía crecer, alargarse, como un escenario imposible del cual no podía escapar. Pasó junto a una mesa donde dos mujeres murmuraban en voz baja. Al verla, hicieron un silencio incómodo que confirmó sus sospechas de que todos habían sido testigos involuntarios, o cómplices silenciosos, de la humillación que había vivido. Y aunque su instinto le pedía huir, el peso de esa mirada persistente desde el otro extremo del salón comenzaba a inquietarla. Como si algo en su interior supiera que esa persona era pieza fundamental en un rompecabezas que recién empezaba a revelarse. El aire se volvió más denso cuando Valeria alcanzó un área del salón donde las luces eran más tenues y el bullicio disminuía ligeramente, permitiéndole escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Allí, apoyada contra una columna decorada con cintas plateadas, intentó recobrar algo de estabilidad mientras sus manos temblorosas buscaban aferrarse a la realidad que se desmoronaba. La imagen de Esteban alejándose seguía latiendo en su mente como un golpe seco imposible de ignorar, y la sensación de abandono se mezclaba con algo más profundo, una intuición de que esa noche no había sido improvisada. Recordó pequeños comentarios que él había hecho durante la semana, gestos esquivos, miradas que no supo interpretar en su momento, pero que ahora adquirían un peso inquietante. Sentía que había sido empujada a una escena previamente diseñada, donde ella era la única que desconocía el guión. Y mientras intentaba calmar la presión en su pecho, una sombra se movió en el borde de su visión, la figura del observador silencioso, que ahora parecía dar un paso sutil en su dirección. Sin prisa pero con un propósito que aún no podía comprender. Con un esfuerzo notable, Valeria logró enderezarse y mantener la compostura justo cuando sintió el primer impulso de lágrimas queriendo escapar otra vez. No podía llorar allí, no después de haber sido expuesta tan brutalmente, necesitaba encontrar un baño o un pasillo vacío donde pudiera permitir que la vulnerabilidad se manifestara sin espectadores.
Sus pasos resonaron suavemente contra el piso pulido mientras avanzaba hacia una de las puertas laterales, pero incluso ese movimiento sencillo se convertía en una lucha contra el peso emocional que arrastraba. Al pasar junto a un grupo de hombres que conversaban animadamente, uno de ellos bajó la voz repentinamente cuando la vio, como si la sola presencia de Valeria interrumpiera la comodidad de su conversación trivial. Ella sintió como el rubor subía a sus mejillas, no de vergüenza, sino de humillación profunda, una humillación que se adhería a la piel como un frío imposible de sacudir. Sin embargo, entre la multitud y el ruido, nuevamente percibió la mirada firme del observador, una mirada que no contenía morbo ni curiosidad superficial, sino un conocimiento inquietante que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Por primera vez esa noche, Valeria sintió que el verdadero significado de esa firma aún estaba lejos de revelarse. Al acercarse a la puerta lateral, Valeria respiró hondo, tratando de reunir la poca fuerza que aún quedaba en su interior para atravesar el umbral hacia un espacio que pudiera darle unos minutos de privacidad. La música parecía amortiguarse y el eco de las conversaciones se transformó en un murmullo lejano, como si el salón comenzara a distanciarse detrás de ella. Sin embargo, justo antes de tocar la manija, escuchó su nombre pronunciado en un susurro casi imperceptible. Se giró lentamente, esperando ver a alguien conocido, pero solo encontró a esa figura silenciosa, ahora más cercana, observándola con un gesto difícil de descifrar. No era lástima, tampoco sorpresa, era algo más profundo, una mezcla de preocupación y urgencia que despertó en Valeria una inquietud nueva. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando comprendió que esa persona no había dejado de mirarla ni un segundo desde que todo comenzó, y aunque no entendía su intención, sabía que nada en esa mirada era casualidad. La puerta quedó a medio alcanzar, suspendida en el borde de su decisión, mientras la intuición le advertía que aquel desconocido podría ser la clave de una verdad mucho más oscura de lo que imaginaba. Y en ese instante, por primera vez en toda la noche, Valeria sintió miedo, un miedo distinto, casi premonitorio, que anunciaba que la humillación que acababa de vivir era solo el primer acto de algo mucho mayor. Valeria avanzó por el pasillo lateral intentando recuperar el control de su respiración. Pero cada paso despertaba un recuerdo que surgía desde la profundidad de su memoria y la obligaba a confrontar un pasado que había preferido silenciar. Recordó la primera vez que Esteban la hizo sentir pequeña, una noche en la que él regresó del trabajo irritado y descargó su frustración criticando cada detalle de la cena que ella había preparado con ilusión. Ella había minimizado ese incidente, justificándolo con el cansancio, convencida de que todos los matrimonios atravesaban momentos difíciles que no siempre se comprendían a simple vista. Sin embargo, esos episodios se volvieron más frecuentes con el tiempo, cada uno dejando una marca invisible en su corazón que ella se empeñaba en ignorar para preservar la apariencia de estabilidad. Valeria había aprendido a caminar con cautela, eligiendo cuidadosamente sus palabras para evitar desencadenar emociones ajenas, como si su función fuera mantener a Esteban cómodo en un mundo construido a su medida. Y aunque había noches en las que se preguntaba si verdaderamente era feliz, se respondía que el amor requería sacrificios que, tarde o temprano, serían reconocidos. Pero ese reconocimiento nunca llegó, y la brecha entre ellos se ensanchaba de manera silenciosa mientras ella seguía esforzándose por sostener algo que ya se tambaleaba sobre cimientos rotos. Los últimos meses habían sido particularmente tensos, con Esteban desapareciendo hasta altas horas y ofreciendo excusas vagas que ella dejaba pasar para evitar discutir. Incluso cuando sus amigas le preguntaban si todo estaba bien, Valeria sonreía con suavidad afirmando que solo eran etapas pasajeras que cualquier pareja enfrentaba. Pero en lo más profundo de su ser, la inquietud crecía, como un presagio que intentaba advertirle que algo en su matrimonio había dejado de pertenecerle. Ese presentimiento se intensificó la noche en que encontró un recibo bancario que no coincidía con ningún gasto del hogar, pero Esteban lo negó con una frialdad que la dejó sin palabras. Ella decidió creerle, prefiriendo la tranquilidad de la duda antes que el dolor de enfrentar una verdad incómoda que aún no estaba lista para aceptar. Ahora, mientras el eco de la fiesta seguía vibrando a lo lejos, comprendía que esas señales no habían sido producto de su imaginación, sino advertencias que ignoró por miedo a perder la vida que conocía.
Y en ese pasillo silencioso, rodeada de sombras y luces tenues, Valeria empezó a darse cuenta de que su dolor en la fiesta de Navidad no era un golpe repentino, sino el resultado inevitable de un largo viaje hacia una traición cuidadosamente sembrada. Su corazón latía con fuerza mientras la certeza se instalaba en su interior. Nada de lo que ocurrió esa noche había sido impulsivo, todo había sido meticulosamente planeado. Mientras se apoyaba en la pared cubierta de adornos plateados, Valeria dejó que sus recuerdos fluyeran como un río desbordado, revelando momentos que antes había pasado por alto pero que ahora adquirían un significado inquietante. Recordó cuando Esteban comenzó a exigir mayor distancia, argumentando que necesitaba espacio para enfocarse en sus nuevos proyectos laborales. Ella, siempre comprensiva, aceptó la explicación, convencida de que un matrimonio sano también implicaba respetar la individualidad del otro. Sin embargo, ese espacio se transformó lentamente en barreras invisibles que él construyó con precisión, bloqueando cualquier intento de cercanía emocional que ella buscara. Había noches en las que él regresaba con un aroma extraño en su ropa, una mezcla de perfume y humo que no correspondía a su rutina habitual. Cuando ella insinuaba preocupación, él respondía con evasivas suaves o preguntas que desviaban la conversación hacia temas insignificantes. Lo más doloroso era notar cómo la ternura desaparecía, reemplazada por una cortesía distante que convertía su hogar en un territorio neutral donde cada palabra debía ser calculada. Valeria se esforzaba en mantener la armonía preparando cenas especiales, organizando pequeñas sorpresas o intentando iniciar conversaciones significativas. Pero él siempre encontraba un motivo para ausentarse emocionalmente, dejando que el silencio se instalara entre ellos como un visitante incómodo que nunca se marchaba. Ella comenzó a dudar de sí misma, preguntándose si había fallado como esposa, si había dejado de ser suficiente para un hombre cuyo afecto parecía desvanecerse sin explicación. Aún así, guardaba la esperanza de que un gesto tierno o una mirada cálida pudieran devolverles la conexión perdida, pero esos gestos nunca llegaban. En su lugar, él se involucraba más en reuniones nocturnas, viajes improvisados y llamadas telefónicas que siempre requerían privacidad. Valeria intentó confiar, porque amar para ella siempre había significado creer, incluso cuando las evidencias empezaban a susurrar otra historia. Pero ahora comprendía que la distancia entre ellos no era casual, sino una estrategia diseñada para preparar el terreno del abandono que ejecutó con absoluta precisión aquella noche. Y mientras pensaba en eso, su pecho se llenó de una mezcla amarga de tristeza y indignación que comenzaba a dar paso a una fuerza desconocida. El pasillo donde se encontraba parecía un refugio momentáneo, aunque la penumbra que lo envolvía hacía que cada reflexión pesara aún más sobre los pensamientos de Valeria. La música distante le recordaba que, a pocos metros, el mundo seguía celebrando sin detenerse, ignorando la tormenta que ella enfrentaba sola. Recordó la última conversación significativa que tuvo con Esteban, una charla que comenzó con suavidad pero que terminó con él acusándola de ser demasiado emocional. Aquellas palabras se clavaron en su memoria como una sentencia que la hizo sentir defectuosa, incapaz de controlar un corazón que solo buscaba ser escuchado. Esa noche, él salió dando un portazo, dejando tras de sí un silencio que pesó como una losa sobre su espíritu. Ella se quedó sentada en el sofá, mirando la puerta cerrada, preguntándose en qué momento habían dejado de hablar el mismo idioma emocional. Intentó escribirle un mensaje para pedir disculpas, pero lo borró al sentir que siempre era ella quien cedía, quien se esforzaba por reconstruir algo que él parecía decidido a destruir. A la mañana siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado, adoptando una actitud práctica y distante que la dejó aún más confundida. Fue entonces cuando Valeria sintió por primera vez que ya no formaba parte del mundo de Esteban, como si él estuviera construyendo una vida paralela a la cual ella no tenía acceso. Esa intuición se convirtió en un susurro persistente que la acompañó durante semanas, avisándole que algo oscuro se gestaba en las sombras. Pero ella eligió callarlo porque temía que, al confrontarlo, confirmara un dolor para el cual no se sentía preparada. Ahora, en ese pasillo, comprendía que esa conversación fue el punto de inflexión que marcó el inicio del fin, aunque ella se esforzó en negarlo. Sintió un ardor en la garganta al recordar cómo se culpó por demasiado tiempo, creyendo que si cambiaba algo en sí misma, él volvería a mirarla con el amor de antes.
Sin embargo, la escena en la fiesta demostraba que su culpa había sido un espejismo que ocultaba la verdadera naturaleza de Esteban. Y esa revelación la estremeció, porque significaba que su corazón había sido traicionado mucho antes de la firma del divorcio. Valeria cerró los ojos por un momento, permitiendo que el silencio del pasillo la envolviera mientras intentaba procesar la magnitud de sus recuerdos. La textura fría de la pared contra su espalda le ofrecía un ancla que evitaba que su mente se desbordara por completo. Recordó cuando, meses atrás, Esteban empezó a interesarse de manera repentina por asuntos financieros que antes no consideraba relevantes. Él pasaba horas encerrado en su despacho, revisando documentos que escondía rápidamente cuando ella entraba sin avisar. Cada vez que ella preguntaba si todo estaba bien, él respondía con una sonrisa artificial y una frase evasiva que no decía nada y lo decía todo. Valeria comenzó a sospechar que sus problemas no eran emocionales, sino algo más profundo que él no quería compartir con ella. Incluso una tarde escuchó fragmentos de una conversación telefónica donde mencionaba movimientos de dinero que no coincidían con sus ingresos normales. Cuando intentó hablar de ello, él la acusó de desconfiar demasiado y la hizo sentir culpable por cuestionar su integridad. Ella se echó hacia atrás, pidiéndose a sí misma no imaginar lo peor, convencida de que el amor debía apoyarse incluso cuando las certezas tambaleaban. Pero ahora, reconstruyendo los hechos, comprendía que su silencio no había protegido su matrimonio, sino facilitado que una verdad oscura creciera sin obstáculos. Cada gesto evasivo, cada sonrisa tensa, cada discusión sin motivo tenía ahora una explicación inquietante que emergía como una sombra detrás de la firma del divorcio. Esteban no se había distanciado por falta de amor, sino porque necesitaba separarse de ella antes de que la verdad explotara. Ella se convirtió en un riesgo para él, no emocional, sino legal, y eso la estremeció más que cualquier traición romántica. Porque significaba que la había usado como escudo y luego como sacrificio cuando dejó de convenirle. Y en ese instante, mientras el aire se volvía helado a su alrededor, Valeria entendió que su dolor era apenas la superficie de un abismo mucho más profundo. El sonido distante de unas risas llegó hasta el pasillo, rompiendo por un instante la intensidad de sus pensamientos, pero no logró suavizar el nudo que se formaba en su pecho. Valeria abrió los ojos con lentitud, sintiendo como una mezcla de angustia y claridad se apoderaba de ella mientras intentaba ordenar su respiración. Los recuerdos continuaban emergiendo sin permiso, cada uno revelando una pieza del rompecabezas que antes no había podido ver con claridad. Recordó cuando Esteban comenzó a evitar actividades familiares, alegando demasiado trabajo o compromisos inesperados que siempre coincidían con fechas importantes. Ella intentaba comprenderlo, buscando manera de mantener viva la conexión entre ambos, pero él respondía con frialdad, como si cada gesto de afecto fuera una molestia más que un intento genuino de unión. La ausencia emocional se convirtió en la norma, y ella aprendió a convivir con un silencio que se expandía cada día como un océano entre ambos. A veces, mientras él dormía profundamente, Valeria lo observaba intentando encontrar en su rostro rastros del hombre que había amado. Pero lo único que veía era una máscara de indiferencia que ya no lograba disimular su verdadera distancia. Las pocas conversaciones que aún tenían estaban cargadas de tensión, como si cada frase revelara un desacuerdo oculto que ninguno quería reconocer abiertamente. Y aunque ella insistía en creer que el amor podía reconstruirse, su intuición le decía que algo irreparable había ocurrido, aunque aún no sabía qué era. Ahora, al recordar todo eso bajo una nueva luz, comprendió que él había estado preparando el terreno para liberarse de ella lentamente. La frialdad, el rechazo, las evasivas no habían sido meros síntomas del desgaste, sino parte de un plan cuidadosamente tejido. Ella había sido empujada hacia una esquina emocional sin darse cuenta, debilitada para que la ruptura final fuera devastadora pero inevitable. Y ese pensamiento la hizo temblar, porque significaba que su dolor había sido previsto, calculado y utilizado. Un sacrificio para que él pudiera protegerse de algo que ella aún no comprendía pero que empezaba a vislumbrar en la oscuridad del pasillo. Mientras avanzaba unos pasos por el corredor, Valeria sintió que la atmósfera parecía cerrarse a su alrededor, como si el aire cargado anunciara la llegada de una revelación dolorosa.
El perfume navideño del ambiente, mezcla de pino y especias dulces, se volvía irónicamente insoportable, recordándole que en el mismo lugar donde otros celebraban, ella enfrentaba el desmoronamiento de su vida. Su mente retrocedió al día en que descubrió un mensaje en el teléfono de Esteban que él aseguró que era solo trabajo, aunque la forma en que ocultó el dispositivo revelaba todo menos transparencia. La duda se clavó en ella, pero prefirió callar, temiendo que la verdad pudiera destruir definitivamente lo poco que quedaba entre ambos. Él, en cambio, parecía tranquilo después de cada conflicto, como si cada discusión lo acercara más a una decisión que ya había tomado mucho antes. Valeria comenzó a notar cómo sus intentos por acercarse eran recibidos con indiferencia, una indiferencia tan fría que terminaba por apagar cualquier esperanza. Incluso su familia comenzó a preguntar si todo estaba bien, pero ella respondía con una sonrisa automática que escondía el miedo creciente a perder lo que tanto había intentado preservar. El tiempo se volvió un aliado cruel que reforzaba la distancia entre ellos, mostrando que el amor de Esteban se había transformado en una sombra irreconocible. Pero más inquietante aún era la sensación de que él cargaba un peso que no compartía, un secreto que lo mantenía en alerta permanente. Recordó noches en las que él apenas dormía, levantándose para atender llamadas que siempre terminaban con un tono severo y una respiración contenida. Cuando ella le preguntaba, él respondía con frases vagas que escondían más de lo que revelaban, dejándola sumida en una incertidumbre que la desgastaba lentamente. Ahora, después de unir cada fragmento bajo la claridad cruel de la traición, comprendía que Esteban no había sido un esposo distante por casualidad, sino por conveniencia. Necesitaba separarse de ella emocional y legalmente antes de que la verdad saliera a la luz y arrastrara a ambos por igual. Ella había sido un riesgo, un vínculo que debía romperse antes de enfrentar consecuencias que él no estaba dispuesto a compartir. Y esa revelación la estremeció con una intensidad que superaba incluso el dolor del divorcio recién firmado. Valeria pasó la mano por su rostro, intentando disipar las lágrimas que amenazaban con volver a brotar, pero el temblor en sus dedos delataba lo frágil que se sentía en ese momento. El pasillo iluminado tenuemente parecía interminable, como si cada paso la obligara a enfrentar una verdad que se expandía ante ella con la crudeza de una herida abierta. Recordó la última vez que Esteban mostró algún gesto de cariño, un abrazo frío que más parecía un trámite que una demostración sincera de afecto. Ella intentó aferrarse a ese instante como prueba de que aún existía una posibilidad, pero la indiferencia en sus ojos la contradijo silenciosamente. Se preguntó cuántas veces había interpretado mal señales que, en realidad, anunciaban el fin, cuántas oportunidades tuvo para ver lo que ahora le resultaba evidente. En el fondo, sabía que había ignorado deliberadamente ciertos comportamientos por miedo a enfrentar la pérdida que ahora sufría con brutal contundencia. Pero también entendía que su silencio no había sido debilidad, sino un acto desesperado de esperanza, una esperanza que luchaba por sobrevivir incluso cuando el amor ya había muerto. Ahora, sin embargo, ya no quedaban dudas que pudieran suavizar la verdad. Esteban había tomado distancia no por desgaste emocional, sino porque tenía algo que ocultar. Ese secreto se convirtió en el eje de su comportamiento, desplazándola emocionalmente hasta situarla en un papel secundario en la vida de un hombre que ya no la consideraba aliada. Ella se preguntaba qué podría ser tan grave como para empujarlo a abandonar un matrimonio de años de manera tan fría y pública. Pero algo en su interior, algo que se fortalecía con cada recuerdo, le decía que la respuesta estaba a punto de revelarse. Y que esa revelación no solo afectaría a Esteban, sino que cambiaría para siempre la forma en que ella entendía su propia historia. Las sombras del pasillo parecían moverse ligeramente, como si la tensión creciente imprimiera vida a lo que antes era inmóvil. Valeria respiró hondo, consciente de que cada recuerdo era una pieza que la acercaba a una verdad dolorosa pero necesaria. Y mientras avanzaba, sintió que la presencia del observador silencioso se hacía cada vez más evidente, como si estuviera esperando el momento exacto para intervenir. El susurro de voces lejanas llegó una vez más hasta ella, recordándole que la fiesta seguía en marcha pese al drama que acababa de vivir, como si la alegría ajena fuera inmune a la devastación personal. Valeria se detuvo un instante, apoyando ambas manos sobre la pared mientras cerraba los ojos y trataba de reunir la fuerza suficiente para continuar.
Sabía que no podía quedarse allí para siempre, atrapada entre recuerdos que dolían pero que también comenzaban a darle claridad sobre lo ocurrido. Cada línea del pasado iluminaba una parte del presente que hasta ahora había estado oculta bajo la sombra de la confusión emocional. Y esa claridad, aunque dolorosa, se transformaba lentamente en una llama que ardía dentro de su pecho, una llama que anunciaba el inicio de su despertar. Recordó que, en los últimos días, Esteban estaba particularmente tenso, reaccionando de manera exagerada ante cualquier comentario inocente que ella hacía. Incluso llegó a cancelar una cena familiar alegando problemas urgentes que nunca explicó, dejando a Valeria con una sensación persistente de abandono emocional. Ella notó que él revisaba constantemente su teléfono, borrando mensajes y llamadas con una urgencia que no intentaba disimular. Cada nuevo recuerdo confirmaba sus sospechas. Esteban había estado preparando su salida mucho antes de la noche de la fiesta. Pero lo que la estremecía no era su partida, sino la certeza de que lo hacía por motivos que iban más allá del desamor o el desgaste emocional. Había algo más oscuro detrás de su frialdad, algo que él temía que pudiera alcanzarlo si permanecía a su lado. Y aunque aún no comprendía completamente la magnitud de esa verdad, intuía que el observador silencioso estaba relacionado con ella. Valeria abrió los ojos, sintiendo como una mezcla de miedo y determinación recorría su cuerpo con una intensidad que no había experimentado antes. Sabía que el dolor era apenas el primer capítulo de una historia que estaba a punto de volverse mucho más compleja. Y mientras respiraba profundamente, comprendió que no estaba sola. En algún lugar detrás de ella, la mirada del observador seguía fija, esperando el momento para revelar lo que Esteban había ocultado durante tanto tiempo. Valeria avanzó unos pasos más dentro del pasillo mientras el eco de la música navideña resonaba detrás de ella, y por primera vez en toda la noche sintió con claridad que nada de lo ocurrido había sido improvisado. Como si la fiesta hubiera sido elegida a propósito para ejecutar una escena calculada que la dejara sin posibilidad de reacción. Las luces colgantes del salón brillaban con una intensidad casi hiriente cuando recordó cómo Esteban insistió en que asistieran juntos, diciendo que era importante para su imagen como pareja. Una frase que en ese momento interpretó como un intento de reconexión, pero que ahora entendía como parte de una estrategia mucho más fría. Cada detalle de la noche cobraba sentido bajo esa nueva luz, desde la forma en que él se mantuvo distante hasta los susurros que algunos invitados intercambiaban antes de que ella supiera lo que estaba por suceder. La idea de que varios de los presentes pudieran haber sabido de antemano lo que ocurriría la llenó de una mezcla de vergüenza y rabia contenida, porque significaba que había sido expuesta ante testigos que, en lugar de ayudarla, se limitaron a observar su caída silenciosa. Eso explicaba la manera en que ciertos rostros la miraban con incomodidad, como si temieran que su presencia interrumpiera una narrativa que ya habían asumido como inevitable. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar la sonrisa tensa de una colega de Esteban, una sonrisa que ahora parecía mucho más una señal de complicidad que un simple gesto social. Y mientras observaba el piso brillante bajo sus pies, comprendió que su dolor no había sido un accidente emocional, sino una pieza esencial de un rompecabezas cruelmente diseñado. El recuerdo de los segundos previos a la firma del divorcio golpeó la mente de Valeria con una nitidez dolorosa, como si su memoria se esforzara por revelar detalles que antes había pasado por alto. Vio claramente el momento en que Esteban sacó el sobre blanco de su chaqueta, la forma en que lo sostuvo con la precisión de un hombre que había ensayado aquella escena más de una vez, calculando no solo sus palabras sino también la postura, el tono y hasta la expresión que debía utilizar. Ella había sentido que algo no estaba bien desde el instante en que él la llevó hacia un rincón más silencioso del salón, pero creyó que quizá quería compartir un pensamiento íntimo o pedir disculpas por las últimas semanas. Jamás imaginó que aquel gesto sería el preludio de su humillación. Al recordar la mirada fría de Esteban mientras ella sostenía la pluma con manos temblorosas, Valeria sintió como la indignación comenzaba a reclamar espacio dentro de su pecho, desplazando poco a poco el dolor paralizante que la había acompañado desde el inicio de la noche. Ese cambio emocional la sorprendió, porque hasta ese momento solo había llorado por la pérdida, ahora empezaba a reaccionar ante la injusticia. Esteban no solo la abandonó, la convirtió en espectáculo. Y mientras ese pensamiento se formaba con claridad,
Valeria sintió por primera vez un impulso profundo de descubrir por qué él necesitaba que su caída fuera pública y definitiva. A medida que avanzaba por el pasillo más estrecho, Valeria recordó cómo algunas personas parecían observarla antes incluso de que él sobreapareciera, como si esperaran el momento exacto en que la noticia estallaría. Una pareja mayor dejó de conversar apenas ella pasó frente a ellos, intercambiando miradas tensas que ahora interpretaba como señales de que estaban al tanto de lo que estaba por suceder. Incluso el jefe de Esteban, un hombre conocido por su frialdad, la saludó con una inclinación mínima de cabeza que en su momento no le pareció extraña, pero que ahora, bajo el peso de la traición, adquiría un significado inquietante. ¿Cuántas personas habían antes que ella? ¿Quiénes habían asistido solo para presenciar su caída? La idea la atravesó como un puñal, no por vanidad, sino porque revelaba hasta qué punto Esteban había manipulado la situación para presentar el divorcio como una decisión unilateral y definitiva, sin dejar espacio para preguntas, explicaciones o siquiera dignidad. Aquella fiesta había sido su última trinchera emocional, un lugar al que había entrado esperando cerrar el año con una ilusión de esperanza, pero que terminó convirtiéndose en la escena del crimen donde su confianza fue asesinada. Y mientras ese pensamiento se fijaba en su mente, Valeria comprendió que necesitaba conocer la verdad completa, incluso si dolía más que la traición misma. El murmullo lejano del salón llegó hasta ella mezclado con risas, música y copas chocando, sonidos que contrastaban brutalmente con la oscuridad emocional que la rodeaba mientras caminaba sola. En su mente, la secuencia de eventos se repetía una y otra vez, cada vez con más claridad, revelando piezas que no había notado en su estado inicial de shock. Recordó cómo Esteban se mostró extrañamente cálido horas antes de llegar a la fiesta, intentando entablar una conversación que parecía demasiado ensayada para ser natural. En ese momento, Valeria lo interpretó como un intento honesto de reconectar, una pequeña chispa de esperanza que ella recibió con gratitud silenciosa. Ahora veía que esa actitud fue parte de su estrategia, diseñada para que ella llegara a la fiesta desarmada emocionalmente, confiada en una ilusión que él mismo fabricó para suavizar el impacto de lo que vendría. La crueldad de esa maniobra la golpeó con fuerza, no solo porque demostraba premeditación, sino porque revelaba que Esteban conocía perfectamente sus emociones y las utilizó en su contra. Ese pensamiento encendió un fuego en el interior de Valeria, un fuego que transformaba el dolor en claridad, la tristeza en conciencia. Y esa conciencia le daba algo que no había tenido al inicio de la noche, dirección. Al detenerse cerca de una ventana que daba al exterior, Valeria observó las luces navideñas reflejándose en el vidrio como destellos fragmentados, cada uno simbolizando un pedazo de su vida que había creído estable. Desde esa distancia, el bullicio del salón parecía pertenecer a otro mundo, uno del cual se había separado abruptamente cuando la firma del divorcio selló su destino con una frialdad calculada. Mientras intentaba procesar la magnitud de la traición, notó que su respiración ya no era tan inestable como al principio. Algo dentro de ella comenzaba a endurecerse, a tomar forma, como si su corazón se reconstruyera lentamente entre los escombros. Pensó en cómo había llegado a ese punto, no solo por las acciones de Esteban, sino también por las renuncias que ella misma había hecho en nombre de un amor que, en retrospectiva, no era recíproco. La claridad de ese pensamiento la fortaleció, recordándole que aunque su dolor era enorme, no representaba su final. Había sido empujada hacia un abismo emocional, sí, pero también tenía la capacidad de ascender, de entender, de tomar el control de su propia narrativa. Y mientras esa determinación crecía, la sombra persistente del observador silencioso volvió a filtrarse en sus pensamientos, recordándole que la fiesta aún guardaba secretos que ella no había descubierto. La sensación de estar siendo observada volvió con una intensidad mayor. Un aviso sutil que se mezclaba con la intuición de que no estaba sola en ese pasillo y que alguien seguía sus movimientos con un propósito que aún no comprendía. Valeria giró lentamente, pero el corredor estaba vacío, iluminado solo por las luces cálidas que se reflejaban en el piso pulido. Esa ausencia aparente no disminuyó su inquietud, al contrario, la aumentó, porque la presencia del observador no había sido una ilusión. Ella lo había sentido desde el principio, mucho antes de que la firma del divorcio sellara su ruptura definitiva. Había algo en esa mirada que no pertenecía al morbo o la curiosidad,
sino un conocimiento inquietante que parecía crecer cada vez que sus caminos se cruzaban visualmente. Valeria se preguntó si ese desconocido formaba parte de la trama de Esteban o si, por el contrario, poseía una verdad que podría desmantelar todo el teatro que él había construido. Mientras esa interrogante resonaba en su mente, sintió que debía mantenerse alerta, porque aunque el dolor aún la atravesaba, su intuición le decía que el verdadero motivo por el cual Esteban necesitaba alejarla no estaba relacionado con el amor, sino con un peligro oculto del que ella aún no tenía pruebas, pero sí presentimientos contundentes. La tensión acumulada comenzó a convertirse en un tipo de valentía inesperada. Un impulso silencioso que surgía desde el fondo de su alma como una respuesta natural al abuso emocional que había soportado durante tanto tiempo. Valeria respiró profundamente, reconociendo que la humillación había sido dolorosa, sí, pero también había abierto una puerta hacia una verdad que necesitaba conocer para poder reconstruirse. Pensó en cómo durante años había ajustado su identidad para encajar en el molde que Esteban exigía, discreta, comprensiva, silenciosa, siempre disponible para sostener sus crisis y nunca para expresar las propias. Pero ahora, en medio de su noche más dolorosa, descubría que dentro de ella había una fuerza que él nunca había anticipado. Una fuerza nacida del sufrimiento, pero también del amor propio que comenzaba a brotar entre las grietas de su corazón roto. Y en ese despertar emocional, comprendió que ya no podía limitarse a llorar, debía buscar respuestas, aunque la llevaran a terrenos oscuros donde la verdad se escondía cuidadosamente. Ese pensamiento la impulsó a enderezar la espalda, a secar sus lágrimas con un gesto firme y a prepararse para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba remover secretos que Esteban había intentado sepultar. El murmullo de la música volvió a filtrarse por el pasillo, pero esta vez ya no la inquietaba, ahora la impulsaba a moverse, a no quedarse atrapada en el papel de víctima que Esteban había intentado imponerle. Valeria dio unos pasos hacia la entrada del salón, sintiendo como una mezcla de miedo y determinación recorría su cuerpo con la misma intensidad que una descarga eléctrica. Cada imagen mental de la noche, la firma, las miradas, la frialdad de Esteban, se convertía en combustible para su creciente resolución de descubrir qué había detrás de todo eso. No podía continuar ignorando su intuición, Esteban escondía algo que la involucraba directamente, algo que explicaba su urgencia por terminar el matrimonio de manera tan abrupta y pública. Y mientras avanzaba con pasos lentos pero decididos, comprendió que la verdad no solo cambiaría su comprensión de la relación, sino que también le permitiría recuperar el control sobre su vida. El dolor seguía presente, pero ya no era una cadena, era una cicatriz que anunciaba el comienzo de una lucha interna por recuperar su voz. Y mientras atravesaba el pasillo, percibió nuevamente la presencia del observador, más cercana que antes, como si estuviera esperando el momento exacto para intervenir en una historia que apenas comenzaba a despegarse. Valeria sintió nuevamente esa mirada fija que la seguía desde el salón. Era una presencia contenida, paciente y demasiado consciente de su dolor. No era un simple invitado, había algo más profundo en su postura. La forma en que observaba revelaba intención, no curiosidad pasajera. Ella se detuvo, incapaz de ignorar por más tiempo esa sensación. El pasillo se estrechó emocionalmente hasta envolverlos en tensión. La música lejana contrastaba con el silencio que los rodeaba. Valeria respiró hondo, reuniendo coraje para enfrentar lo inevitable. Sabía que ese hombre era parte de una verdad mayor que desconocía. Y su intuición le dijo que él no estaba allí por casualidad. El hombre dio un paso lento, midiendo cada movimiento con cuidado. Su expresión no mostraba juicio, sino un extraño respeto silencioso. Valeria sintió un escalofrío que no provenía del frío del pasillo. Era una reacción instintiva ante una presencia que ya conocía su dolor. Él se detuvo a una distancia prudente, evitando invadir su espacio. La luz cálida iluminó su rostro y reveló un cansancio profundo. Parecía alguien que había visto demasiado y callado durante años. Valeria tragó saliva, temiendo y deseando escuchar su voz. El hombre inclinó la cabeza como pidiendo permiso para hablar. El aire pareció detenerse cuando él finalmente pronunció palabras. «Hay cosas que usted debe saber», murmuró con voz grave. La frase atravesó a Valeria como un golpe emocional inesperado.
Sintió que el suelo se movía bajo sus pies por un instante. El tono del hombre no era amenazante, era dolorosamente sincero. Ella quiso responder, pero su voz se quebró al intentarlo. El desconocido respiró hondo, preparando algo mucho mayor. Su mirada estaba cargada de compasión y urgencia contenida. Valeria notó que él también temía lo que estaba por revelar. Ese miedo compartido la estremeció más que la propia frase. Sabía que lo que vendría sería devastador. Él no se alejó por falta de amor, continuó con firmeza. Valeria sintió un golpe seco en el pecho al escucharlo. La frase no encajaba con la frialdad que Esteban mostró. Pero el tono del hombre no dejaba espacio para dudas. Era alguien que conocía verdades que ella nunca vio. Verdades que Esteban se esforzó por mantener ocultas. Ella apretó las manos intentando sostenerse emocionalmente. El pasillo parecía oscurecerse alrededor de ambos. Su respiración se volvió más rápida e inestable. La noche adquirió un peso que no existía minutos antes. Él temía lo que estaba por salir a la luz, agregó. La revelación cayó sobre Valeria como una sombra inmensa. No era abandono, no era desamor, era miedo y estrategia. Esteban había actuado como un hombre acorralado. La firma del divorcio fue su movimiento de protección. Un intento desesperado por separarla de su propio peligro. Ella entendió entonces por qué él parecía tan calculado. No huía de ella, huía de algo que él mismo provocó. Y ella era la línea que debía cortar para sobrevivir. Ese pensamiento la dejó sin aliento. Valeria apoyó una mano en la pared intentando estabilizarse. Su cuerpo temblaba ante la magnitud de la revelación. Cada recuerdo reciente adquirió un significado distinto. Las evasivas, los silencios, la frialdad calculada. Nada había sido casual, todo era parte de un plan. Ella tragó el dolor mientras un nuevo miedo emergía. Si Esteban huía de algo, aquello debía ser grave. Y si ella era un obstáculo, estaba involucrada sin querer. El hombre observó su reacción con profundo pesar. Sabía que esa verdad la destruiría antes de liberarla. El silencio entre ambos se volvió espeso y casi tangible. Valeria levantó la mirada intentando entender al desconocido. Había tristeza en sus ojos, pero también determinación. Parecía alguien atrapado entre deber y compasión. Alguien que no quería herirla pero debía hablar. Ella respiró hondo, aceptando que ya no podía volver atrás. Las sombras del pasillo parecían moverse lentamente. El miedo cedía paso a una necesidad urgente de respuestas. Era la primera vez que no lloraba, sino que analizaba. Y eso la fortaleció más de lo que imaginaba. El hombre exhaló profundamente antes de continuar. Usted era la única capaz de detenerlo, dijo suavemente. La frase golpeó su mente como una verdad imposible. Ella nunca imaginó tener poder alguno sobre Esteban. Pero ahora entendía que su cercanía lo amenazaba. Porque ella conocía sus rutinas, sus comportamientos, sus fallas. Era la única que podía unir piezas que otros no verían. Y por eso él necesitaba alejarla, incluso destruirla emocionalmente. Valeria sintió un frío nuevo recorrer su espalda. No por dolor, sino por un presentimiento oscuro. Él sabía que la investigación estaba por alcanzarlo, concluyó. La palabra investigación retumbó dentro de ella como un trueno. Todo encajó en un solo segundo insoportable y definitivo. Esteban no había preparado un divorcio, había preparado una huida. Y su destrucción pública era parte del disfraz perfecto. La fiesta fue el escenario ideal para encubrir su desesperación. Valeria cerró los ojos mientras el mundo cambiaba de forma. Su historia acababa de convertirse en algo mucho más grande. Algo que la arrastraría hacia una verdad peligrosa. Una verdad que recién empezaba a revelarse. Valeria retrocedió levemente mientras intentaba asimilar cada palabra que el desconocido había revelado aquella noche fría. El pasillo parecía estrecharse mientras la tensión se condensaba alrededor de ambos, marcando un antes y un después en su vida. El eco distante de la música navideña ya no tenía un tono festivo, sino un matiz irónico que resaltaba su tragedia.
Ella sintió que el aire se espesaba con una mezcla de miedo y despertar, como si la verdad la empujara hacia adelante. El hombre la observaba con una seriedad que pesaba tanto como la propia revelación que había iniciado con cautela. Valeria comprendió que ya no podía volver atrás, porque algo dentro de ella había cruzado una frontera emocional irreparable. Su corazón dolía, pero también empezaba a sentir una claridad dolorosa que la hacía más fuerte que antes. La humillación sufrida en la fiesta ya no era el centro de su tormenta, sino la puerta hacia algo aún más profundo. El silencio entre ambos se volvió un puente lleno de preguntas que exigían respuesta, por más dolorosas que resultaran. Y mientras ella respiraba hondo, supo que la verdad continuaría desmoronando todo lo que creía conocer. El hombre dio un paso hacia la luz cálida del pasillo como si necesitara ser visto completamente antes de continuar. En su mirada había un cansancio antiguo, el tipo de cansancio que solo llevan quienes cargan secretos demasiado tiempo. Valeria sintió que su cuerpo reaccionaba con un temblor suave, mezcla de anticipación y miedo ante lo que vendría. El desconocido parecía debatirse entre protegerla o exponer algo que había permanecido oculto por meses. Sus labios se movieron lentamente antes de hablar, como si cada palabra debiera superar una barrera emocional interna. Esteban sabía que el tiempo se le agotaba, dijo con voz grave que resonó en el pasillo silencioso. La frase cayó sobre ella con un peso helado, abriendo un vacío en su pecho que casi la hizo retroceder. Valeria sintió que sus pensamientos chocaban entre sí mientras buscaban sostenerse dentro del caos revelado. Todo lo que había vivido en los últimos meses comenzaba a reorganizarse bajo una luz completamente distinta. La noche ya no era solo una ruptura, era el preludio de un derrumbe cuidadosamente planeado. Hay una investigación en curso, continuó el hombre mientras mantenía la mirada fija en ella sin parpadear. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones con una fuerza inesperada, dejándola momentáneamente sin aliento. Nunca había imaginado que su esposo estuviera involucrado en algo que requería silencios tan aterradores. El desconocido respiró profundamente antes de aclarar que no se trataba de una disputa menor o un malentendido pasajero. Era algo más grande, algo capaz de destruir reputaciones, carreras y cualquier apariencia de estabilidad cuidadosamente construida. Esteban había sido citado en privado semanas antes, pero logró atrasar todo gracias a influencias que ahora se debilitaban. La ruptura pública no era un cierre emocional, sino una estrategia desesperada para despegarse legalmente de ella. Valeria sintió como la traición adquiría un matiz completamente nuevo, mucho más oscuro que cualquier infidelidad emocional. Él no solo la había abandonado, había intentado convertirla en una pieza prescindible que debía quedar fuera del alcance legal. La respiración de Valeria se volvió irregular mientras comprendía la magnitud de su sacrificio involuntario. El hombre bajó ligeramente la mirada antes de continuar, quizás consciente de que cada frase desgarraba a Valeria un poco más. Ella sintió que su pecho se oprimía al imaginar la red de mentiras que Esteban había tejido con tanta precisión. Pensó en cada silencio extraño, cada excusa vaga, cada noche en la que él regresó con la mirada perdida. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas que revelaba un retrato inquietante y devastador. El divorcio había sido una maniobra, no una decisión emocional, sino un movimiento calculado para protegerse. Si ella permanecía legalmente unida a él, las consecuencias podrían arrastrarla hacia un abismo que no merecía. Valeria sintió una mezcla aguda de indignación y alivio al comprender que había escapado por muy poco. El desconocido la observó con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras reveladoras. Él necesitaba que usted quedara fuera antes de que todo estallara, explicó con un suspiro casi resignado. Y esa frase se convirtió en una llama que encendió una determinación nueva dentro del corazón de Valeria. La voz del hombre adquirió un tono más bajo cuando comenzó a describir la seriedad real de lo que investigaban. Había movimientos financieros irregulares y decisiones cuestionables que Esteban había ocultado con excelencia. Valeria recordó cómo él pasaba horas encerrado en su despacho, defendiendo cada interrupción con irritación. Ella había atribuido su actitud al estrés laboral, pero ahora comprendía la verdadera razón detrás del encierro. Él no estaba trabajando por el futuro, estaba tratando de evitar un desastre que avanzaba inevitablemente hacia él.
El desconocido aclaró que Esteban no actuó solo y que eso complicaba aún más toda la situación silenciosa. Valeria sintió un estremecimiento al imaginar la magnitud de la red que él pudo haber integrado sin que ella supiera. El miedo comenzó a mezclarse con una claridad dolorosa que definía el verdadero carácter de su esposo. Ya no era simplemente un hombre frío y distante, sino alguien que le temía a la verdad como quien teme a un monstruo. Y esa comprensión hizo que Valeria sintiera algo que no esperaba, fuerza. La postura del hombre cambió ligeramente, como si la revelación también lo afectara emocionalmente esa noche. Valeria notó que él cargaba un conflicto interno profundo, mezcla de deber y humanidad apenas contenida. Parecía debatirse entre advertirla completamente o protegerla del peso total de la información oculta. Ella mantuvo la mirada fija en él, dando permiso silencioso para que continuara sin reservas. El desconocido respiró con dificultad antes de admitir que Esteban había intentado impedir su participación. No porque ella supiera demasiado, sino porque su inocencia podría convertirse en prueba involuntaria. Valeria sintió un vértigo emocional al imaginarse usada como pieza legal dentro de un juego sucio. El pasillo entero se volvió frío mientras la verdad se levantaba entre ambos como un muro inevitable. El hombre dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar sus propias palabras. Y Valeria comprendió que él también estaba atrapado en algo mucho más grande que una simple confidencia. La sombra de una verdad aún mayor comenzó a formarse cuando el hombre bajó la voz casi hasta un susurro. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza creciente mientras esperaba aquella continuación crucial. Él confesó que amenazas veladas habían comenzado a circular entre ciertos círculos cercanos a Esteban. La presión sobre él crecía de manera peligrosa, y la caída era solo cuestión de tiempo inevitable. Valeria cerró los ojos al comprender que estuvo viviendo al lado de alguien aterrorizado por su propio caos. El desconocido admitió que ella se convirtió en un riesgo porque sabía más de lo que imaginaba. Incluso pequeños detalles podrían incriminar a Esteban si el caso avanzaba con más velocidad. Ella sintió un escalofrío al reconocer que había sido arrastrada a una historia que nunca eligió. El pasillo pareció encogerse a su alrededor como si fuera un escenario de revelación final. Y Valeria abrió los ojos sabiendo que su vida jamás volvería a la normalidad conocida. El hombre exhaló profundamente antes de dar la frase que cerraría la primera parte de esa revelación dolorosa. Usted siempre fue la pieza que él no podía controlar, dijo con un tono cargado de gravedad honesta. Valeria sintió un temblor recorrerle la espalda al comprender el verdadero significado de esas palabras. Ella había sido la única persona capaz de ver inconsistencias que otros pasaban por alto fácilmente. Su cercanía emocional revelaba gestos que Esteban no podía ocultar tanto como creía. Por eso él necesitaba destruirla emocionalmente antes de que la investigación avanzara más. La firma del divorcio fue una maniobra desesperada, no una ruptura natural de un matrimonio roto. Valeria inhaló profundamente mientras un nuevo fuego se encendía dentro de su pecho herido. Comprendió que no era débil, era peligrosa para la verdad que su esposo había querido esconder. Y ese entendimiento transformó su dolor en una fuerza que nunca imaginó poseer. Valeria sintió que sus piernas casi cedían ante el peso de la revelación cuando el aire a su alrededor pareció hacerse más denso. Como si el pasillo mismo contuviera la respiración esperando su reacción a la historia que estaba tomando forma lentamente en la penumbra. La mirada fija del hombre confirmaba que no estaba exagerando ni dramatizando, y esa sinceridad silenciosa despertó en ella un miedo nuevo, uno que no provenía de la traición emocional, sino del peligro real que se escondía detrás de cada palabra dicha. La fiesta, antes ruidosa y brillante, ahora parecía un eco distante de una vida que ya no le pertenecía y que se desmoronaba sin posibilidad de retorno alguno. Valeria respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en la noche su corazón no solo latía por dolor, sino por la conciencia de que debía mantenerse firme para escuchar la verdad completa. El hombre parecía medir cada gesto antes de hablar, como si temiera que una palabra mal dicha pudiera romperla todavía más. Pero también sabía que ocultar parte de la historia sería traicionarla de la misma manera que Esteban lo hizo. El silencio se extendió unos segundos más, permitiendo que Valeria ajustara su postura y limpiara el rastro húmedo de sus lágrimas recientes.
La intensidad en la mirada del desconocido era una advertencia de que lo peor aún no había sido revelado y que debía prepararse. El pasillo se volvió estrecho y solitario, como si los muros se cerraran para acompañarla en su soledad recién descubierta, y aún así ella reunió el valor necesario para insistir en escuchar más. Cuando él asintió finalmente, Valeria sintió que el mundo se detenía, abriéndose a una verdad que transformaría no solo su presente, sino todo lo que pensaba conocer sobre Esteban. El hombre habló con una voz más firme cuando decidió que Valeria estaba lista para continuar, un tono que dejaba entrever no solo información, sino una responsabilidad que llevaba consigo desde hacía semanas sin poder compartir con nadie. Dijo que Esteban llevaba meses moviendo dinero a través de canales irregulares que ya estaban bajo vigilancia, una vigilancia silenciosa pero implacable que avanzaba como una sombra fría sobre su vida diaria. Valeria sintió un impacto inmediato en el pecho al imaginar a su esposo involucrado en algo tan oscuro, algo que no coincidía en absoluto con la imagen controlada que él presentaba en público. El desconocido agregó que varias personas cercanas a Esteban ya estaban siendo investigadas y que su nombre había aparecido en conversaciones que él mismo desconocía. Conversaciones que insinuaban traición interna y alianzas peligrosas. Valeria comprendió que no estaba ante una simple acusación laboral, sino ante una red de responsabilidades que él había ocultado minuciosamente. La traición emocional que había sentido durante meses ahora adquiría un nivel completamente distinto, pues entendió que Esteban había vivido en un estado constante de paranoia. La respiración de Valeria se aceleró mientras el hombre hablaba, pero su cuerpo se mantenía firme, impulsado por un equilibrio extraño entre dolor y valentía. Mientras escuchaba, la figura del hombre se convirtió en la única ancla en medio de un océano de incertidumbre. Y ella supo que ya no podía retroceder, porque saber la verdad era ahora parte esencial de su destino. El desconocido dio un paso más cerca cuando percibió que Valeria no iba a derrumbarse, mostrando respeto por la fortaleza que ella no sabía que tenía hasta esa noche. Le explicó que los movimientos financieros de Esteban habían sido rastreados por una unidad especial que llevaba meses recopilando pruebas con extrema cautela. Cada cuenta, cada transacción y cada documento que él intentó ocultar volvía a aparecer en la investigación, revelando un patrón de comportamiento que comprometía no solo su integridad, sino la de cualquiera que estuviera ligada a él legalmente. Valeria sintió que el frío del pasillo se intensificaba al imaginar cómo podría haberse visto implicada sin desearlo, simplemente por llevar su apellido durante tantos años. Él continuó explicando que Esteban actuaba como si nadie pudiera alcanzarlo, pero los investigadores estaban cada vez más cerca y él lo sabía perfectamente, razón por la cual había acelerado la firma del divorcio. Valeria cerró los ojos un momento, asimilando que la humillación pública no fue un acto de desprecio emocional, sino un intento desesperado de cortar vínculos antes de caer. Cuando abrió los ojos, la mirada del hombre la encontró con suavidad pero sin ocultar la gravedad. Él sabía que esa verdad la hería, pero también sabía que la liberaba de una carga que ella no merecía. Y en ese instante Valeria comprendió por primera vez que, aunque la verdad era dolorosa, también era necesaria para poder sanar. Valeria llevó una mano a su pecho, intentando estabilizar el ritmo frenético de su corazón mientras el hombre continuaba revelando la magnitud de lo que se escondía tras la conducta errática de Esteban. Él explicó que algunos socios habían comenzado a distanciarse de Esteban, temiendo que su caída arrastrara a todos aquellos que hubieran permanecido demasiado cerca. Ella recordó vagamente comentarios que él había hecho en los últimos meses, palabras rápidas sobre personas que ya no eran confiables, reuniones suspendidas y llamadas abruptamente finalizadas. Todo cobraba sentido ahora, él no estaba lidiando con estrés laboral, sino intentando contener un incendio que se extendía sin control. El desconocido mencionó que Esteban había sido advertido discretamente de que su tiempo se agotaba y que pronto sería confrontado formalmente por las autoridades. La decisión de divorciarse no fue impulsiva, fue estratégica, premeditada, fría y necesaria para él, no para ella. Valeria sintió una punzada intensa en el estómago al comprender que él había planeado su dolor con la misma frialdad con la que manejaba sus negocios turbios. El pasillo pareció girar suavemente a su alrededor, pero su postura permaneció firme, impulsada por un instinto de supervivencia emocional que apenas comenzaba a despertar. Y mientras su mente procesaba cada detalle,
un nuevo sentimiento empezó a surgir desde su interior: indignación. El hombre, con cautela, explicó que la ruina de Esteban no provenía solo de decisiones recientes, sino de una acumulación de errores y riesgos que él había ocultado sistemáticamente. Sus cuentas habían sido analizadas y se descubrieron inconsistencias que encajaban con prácticas que bordeaban lo ilegal durante años. Valeria pensó en los momentos en que él se había mostrado especialmente irritable, como si temiera que una simple pregunta de su parte pudiera desmoronar toda su fachada. Ella lo había interpretado como estrés matrimonial, pero ahora veía que eran grietas dentro de una doble vida que él llevaba meticulosamente. El desconocido añadió que algunos empleados habían comenzado a cooperar con la investigación tras percibir signos de colapso interno, lo que aceleró aún más la presión sobre Esteban. Valeria recordó la tensión en su mirada, la manera en que su mano temblaba ligeramente al firmar documentos hace apenas semanas. Todo indicaba que él vivía con miedo constante, un miedo que nunca confesó y que prefirió enmascarar con distancia emocional. La traición dolía, pero esta nueva comprensión añadía una capa de compasión mezclada con desprecio, una combinación difícil de sostener. Mientras el hombre hablaba, Valeria sintió que su corazón dejaba de ser una herida abierta y comenzaba a transformarse en algo más resistente. Y esa fortaleza emergente fue su primer rastro de libertad después de tantas noches de confusión. La luz del pasillo resaltó el cansancio en los ojos del hombre cuando se apoyó brevemente en la pared, mostrando que él también había soportado demasiado durante ese proceso silencioso. Explicó que había intentado advertir a Esteban varias veces, pero cada intento resultaba en evasivas o en un orgullo desbordado que impedía cualquier rectificación posible. Valeria imaginó esas conversaciones tensas, donde la arrogancia y el miedo se mezclaban hasta volver imposible distinguir una cosa de la otra. Era evidente que Esteban había perdido el control de su propia vida mucho antes de que ella lo notara. El desconocido añadió que él mismo había considerado acercarse a ella antes, pero sabía que hacerlo sin pruebas claras podría ponerla en riesgo. Esa confesión despertó en Valeria una gratitud silenciosa, pues entendió que él no solo la informaba, la protegía. Ella sintió que una parte del peso que llevaba encima se aligeraba por primera vez en toda la noche. Aunque la verdad era dura, saber que alguien actuó con intención de cuidarla devolvía a su corazón una calidez olvidada. Y mientras lo observaba, entendió que el dolor que había llevado durante meses comenzó a tomar otra forma, una forma que permitía respirar un poco mejor. El hombre bajó la voz cuando mencionó algo aún más delicado: la posibilidad de que Esteban hubiera sido amenazado para mantenerse en silencio. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda al imaginar la magnitud de aquello, porque no se trataba solo de corrupción o decisiones arriesgadas, sino de un entorno donde el peligro era real y tangible. Él aseguró que algunas personas habían desaparecido sutilmente de la empresa en las últimas semanas, lo que incrementó la tensión interna y aceleró la desesperación de Esteban. Valeria recordó llamadas nocturnas, mensajes borrados y silencios prolongados que ahora parecían señales claras de un conflicto mayor. El desconocido explicó que, cuando la presión aumentó, Esteban tomó la decisión de cortar cualquier vínculo emocional que pudiera convertirse en un punto débil. La idea de haber sido considerada una vulnerabilidad la lastimó profundamente, pues indicaba que él no la veía como compañera, sino como un riesgo. Valeria sintió una punzada de orgullo herido, pero también una claridad nueva que iluminaba su valor como mujer. Su vida ya no dependía de los secretos de Esteban. Ahora tenía la oportunidad de reconstruirse lejos del caos que él había creado. Finalmente, el hombre inhaló profundamente antes de soltar la pieza más impactante de la verdad, una confesión que parecía arder en su garganta antes de escaparse en forma de palabras. Explicó que varias decisiones que Esteban tomó en los últimos meses estaban dirigidas no a protegerse de la ley, sino a protegerse de las personas involucradas con él. La seguridad de Valeria también estaba en riesgo, razón por la cual él aceleró tanto la separación. Cuando escuchó eso, Valeria sintió que su piel se erizaba con un miedo nuevo, un miedo que no provenía de la pérdida emocional, sino del peligro real que había estado rondando su vida sin que ella lo supiera. El desconocido aseguró que ahora que ya no estaba legalmente unida a Esteban, su riesgo se reducía considerablemente. Pero aún así, había piezas que necesitaba conocer para protegerse.
Valeria inspiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se endurecía, no por dolor, sino por instinto de supervivencia. Su rostro dejó de ser solo tristeza y comenzó a mostrar determinación. Y mientras el pasillo permanecía en silencio, ella supo que nada sería igual a partir de ese instante. Valeria permaneció inmóvil unos segundos después de escuchar la última revelación, sintiendo que su respiración se hacía más profunda y pesada. Como si el aire se hubiese vuelto un elemento espeso que dificultaba cada movimiento. El pasillo parecía observarla, sosteniendo la tensión que se había creado entre ella y el desconocido, una tensión que ya no provenía solo del miedo, sino también de una claridad inesperada. Algo adentro de Valeria había comenzado a romperse y reconstruirse al mismo tiempo, como si cada verdad dicha por el hombre estuviera desmantelando la imagen de Esteban que ella había protegido durante años. Mientras tragaba saliva, notó cómo su tristeza inicial empezaba a transformarse en una fuerza distinta, una resistencia silenciosa que se expandía desde lo más profundo de su pecho. El desconocido la miraba con cautela, atento a cualquier señal de derrumbe emocional que pudiera necesitar sostén inmediato. Pero Valeria no se derrumbó, se enderezó, como si la verdad la hubiese empujado a encontrar una postura más firme. Sintió que la noche ya no era solo oscuridad, sino también un espacio para renacer desde los escombros. El hombre pareció notar ese cambio sutil en ella, y una expresión de respeto cruzó por su rostro cansado, como si comprendiera que Valeria estaba lista para enfrentar la siguiente parte de la historia. Con voz lenta y cuidadosa, explicó que la investigación no solo descubrió movimientos financieros irregulares, sino también documentos internos que revelaban decisiones tomadas por Esteban sin autorización formal. Valeria escuchó atentamente, sintiendo cómo cada palabra colocaba otra pieza en el rompecabezas que había sido su matrimonio. Durante años, ella creyó conocer a su esposo, creyó entender sus silencios y justificar sus ausencias, pero ahora veía que él vivía en un mundo paralelo lleno de sombras. El desconocido detalló cómo Esteban había manipulado cifras, creado rutas falsas y firmado acuerdos que beneficiaban a terceros a cambio de información o protección. Cada revelación hacía que el corazón de Valeria latiera con más fuerza, no por miedo, sino por la comprensión brutal de que su vida había estado construida sobre mentiras. Su mirada se volvió más seria y firme, reflejando una fuerza que nacía de la decepción y la conciencia. Valeria recordó momentos concretos del pasado reciente mientras escuchaba, pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, pero que ahora adquirían un significado aterrador bajo la luz de las nuevas revelaciones. Recordó una noche en la que Esteban regresó sudoroso, nervioso, diciendo que había tenido una reunión difícil, pero ella notó que había algo más detrás de sus palabras. Recordó cómo él había evitado su mirada durante días después de esa noche, como si temiera que ella pudiera ver más allá de la superficie. El desconocido confirmó que ese periodo coincidía con la primera señal interna de que la empresa estaba investigando movimientos sospechosos. Esa coincidencia la estremeció por dentro y la hizo sentir que había vivido con un extraño. El vacío emocional que siempre sintió entre ellos comenzó a tomar forma, como si la distancia que él mantenía hubiese sido una muralla para protegerse de su propia culpa. La traición dejaba de ser emocional para convertirse en estructural, atravesando cada área de la vida que compartieron. El desconocido bajó la mirada por un instante antes de revelar otra parte crucial. Esteban no solo temía que la investigación no alcanzara, sino que alguien dentro de la empresa lo estaba presionando para asumir culpas que no eran solo suyas. Valeria sintió un estremecimiento en el pecho al imaginar a su esposo acorralado por personas que ahora consideraban eliminar cualquier obstáculo que pudiera revelar la verdad completa. Él no estaba solo en esa red, era parte de algo más grande, algo más peligroso de lo que ella había imaginado. La presión sobre Esteban creció tanto que los últimos meses se convirtieron en una lucha de supervivencia disfrazada de rutina diaria. Esa verdad revelaba que el frío, el silencio y la distancia no eran casualidades, sino capas de miedo oculto. Valeria recordó cómo él solía mirar por encima del hombro, inquieto, sin razón aparente. Ahora comprendía que él vivía bajo amenaza, y ella había estado a centímetros de ese peligro sin saberlo jamás. Su respiración se hizo más larga mientras intentaba mantener el control de sus emociones.
El hombre explicó que Esteban no había dejado de amar completamente, como Valeria pensaba, sino que había intentado apartarse de ella para evitar arrastrarla hacia un destino que él creía inevitable. Esa confesión cayó sobre Valeria con un peso contradictorio, dolor y alivio entrelazados de manera confusa. No justificaba la humillación que él le causó, pero mostraba una sombra de humanidad que ella no esperaba encontrar en medio de tanta mentira. Valeria sintió sus ojos humedecerse nuevamente, no por tristeza, sino por comprender que el hombre que ella amó fue consumido por su propio mundo oscuro. Él no se alejó porque ya no la quería, se alejó porque sabía que su caída inevitable podría destruir a cualquiera que permaneciera a su lado. Esta nueva perspectiva rasgó su corazón, pero también le dio un cierre emocional que jamás habría encontrado sola. Por primera vez en la noche, Valeria sintió compasión hacia la parte de Esteban que aún conservaba algo de bondad. El desconocido respiró con cierta dificultad mientras preparaba la siguiente revelación, una que parecía aún más delicada que todas las anteriores. Explicó que en los últimos días, Esteban había sido citado para una reunión final, una reunión donde sería confrontado con pruebas contundentes y se decidiría su papel en la investigación. Él sabía que no tenía salida, sabía que el castillo de mentiras que había construido se derrumbaría pronto, y por eso apuró el divorcio. No quería que Valeria cargara legalmente con ninguna responsabilidad cuando la caída comenzara. Ella sintió un nudo en el estómago al comprender que su humillación había sido parte de un sacrificio retorcido y errado, pero sacrificio al fin. Esteban había preferido romperla emocionalmente antes que permitir que ella fuese arrastrada por fuerzas mucho más violentas. Era cruel, injusto, doloroso, pero también completamente real. Valeria inhaló lentamente, aceptando que la verdad siempre es más compleja que la primera herida. Valeria volvió a apoyarse en la pared, pero esta vez no por debilidad, sino para contener el caudal de pensamientos que crecían dentro de su mente como un río desbordado. Todo lo que escuchaba la llevaba a un punto en el que la tristeza ya no era su emoción dominante, ahora emergía una mezcla de lucidez, fortaleza y una determinación que nunca antes había sentido. El desconocido observó ese cambio en su postura y pareció respetar el proceso interno que ella atravesaba. Le aclaró que aunque Esteban estaba al borde del colapso, ella tenía la oportunidad de reconstruirse lejos de esa tormenta. Esa afirmación la tocó profundamente, como si alguien finalmente estuviera recordándole que su vida tenía valor más allá del dolor. Valeria cerró los ojos unos segundos, dejando que el silencio del pasillo le diera fuerza y claridad. Cuando los abrió, su mirada era otra, más firme, más consciente, más despierta. Y en ese instante, la noche dejó de ser una tragedia para convertirse en el comienzo de una transformación. El desconocido dio un último vistazo hacia el salón antes de continuar, consciente de que había llegado a la parte más importante de la conversación. Explicó que todo lo revelado hasta ahora era solo el inicio, que aún existían piezas más oscuras que debían salir a la luz para que Valeria entendiera completamente su papel en todo aquello. Ella sintió como su corazón se aceleraba nuevamente, pero ya no con miedo paralizante, sino con una mezcla de anticipación y fuerza emergente. El pasillo parecía expandirse a su alrededor, como si el universo le concediera espacio para soportar la siguiente verdad. Ella sabía que estaba lista para escucharla, y el desconocido lo vio en sus ojos. Con voz baja, él dijo que lo que venía ya no hablaba de Esteban solamente, sino de algo que involucraba a Valeria más de lo que ella imaginaba. Esa revelación final se abrió paso entre los dos como una puerta que estaba a punto de ser cruzada. Y la noche, silenciosa y expectante, aguardó su decisión. Valeria sintió que el aire cambiaba alrededor de ellos cuando el desconocido mencionó que la siguiente parte ya no trataba solamente de Esteban, sino también de ella. Como si una sombra nueva se extendiera sobre el pasillo preparado para envolverla con una verdad inesperada. El silencio se volvió más denso y cargado, casi eléctrico, revelando que lo que estaba a punto de escuchar no era un simple detalle adicional, sino un punto clave en toda aquella historia. Su respiración se volvió más lenta mientras se preparaba emocionalmente para enfrentar lo que viniera, un gesto que el hombre notó con respeto profundo. Él dio un paso hacia adelante con cautela, manteniendo una distancia segura pero mostrando que la conversación ahora alcanzaba un nivel de importancia distinto.
La luz cálida del pasillo iluminó el contorno de su rostro, y en sus facciones Valeria pudo leer una mezcla de responsabilidad y pesar. Hay algo más que debes saber, dijo él con voz firme, y esas palabras cayeron como un presagio cargado de significado. Valeria apretó los dedos contra la pared, comprendiendo que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. La noche no le había quitado suficiente, aún tenía más verdades por delante. El hombre explicó que durante la investigación aparecieron documentos internos que mencionaban el nombre de Valeria indirectamente. Documentos que insinuaban que ella había sido observada por razones que desconocía por completo. Valeria abrió los ojos con un impacto inmediato, incapaz de comprender cómo podría estar involucrada en algo que jamás había elegido. Él aclaró rápidamente que ella no estaba acusada de nada, pero su presencia en la vida de Esteban había levantado sospechas entre quienes analizaban sus movimientos. Alguien había sugerido que Valeria podría conocer detalles privados que, en manos equivocadas, podrían acelerar la caída de Esteban y de quienes trabajaban con él. Esa insinuación la estremeció profundamente, pues nunca imaginó que su papel silencioso dentro del matrimonio pudiera ser interpretado como una amenaza. El desconocido continuó explicando que varios individuos habían pedido discreción sobre su nombre, temiendo que Valeria pudiera hablar sin saber que estaba revelando piezas importantes. Esa preocupación la convertía involuntariamente en un riesgo. Valeria sintió que un frío intenso le recorría la espalda, como si alguien hubiera jalado el velo que ocultaba el verdadero peso de su presencia en esta historia. Mientras intentaba procesar esa revelación, el desconocido añadió que, en más de una ocasión, Esteban había sido advertido sobre la posibilidad de que ella fuera contactada por alguien cercano a la investigación. Esa advertencia, según el hombre, había aumentado la paranoia de Esteban y acelerado su necesidad de separarse oficialmente de ella. Valeria sintió que su pecho se cerraba ante la idea de haber sido considerada un objetivo colateral, un punto vulnerable que podía ser usado por otros para presionar a Esteban. El hombre explicó que, incluso sin saberlo, ella había estado caminando dentro de una red de tensión y vigilancia, donde cada gesto suyo tenía el potencial de desestabilizar a alguien. Recordó entonces momentos en que personas desconocidas parecían mirarla con más atención de la habitual, miradas que ella interpretó como simples observaciones sociales. Ahora entendía que probablemente estaban evaluándola, midiendo lo que podía saber. La idea de haber sido analizada como si fuese una pieza clave la dejó sin aire. Y mientras intentaba recuperar su respiración, comprendió que esa información no era solo reveladora, sino profundamente inquietante. El hombre se acercó un poco más, mostrando que la parte más delicada de la verdad estaba a punto de salir a la luz, como un hilo que conectaba cada pieza de esa historia. Explicó que algunos informes internos mencionaban que Esteban había cambiado drásticamente su comportamiento después de una conversación que tuvo con Valeria, una conversación que ella ni siquiera recordaba como importante. Valeria sintió un impacto inmediato, tratando de recordar de qué podía tratarse, pero su mente estaba demasiado abrumada para ordenar detalles precisos. Él explicó que, según esos documentos, Esteban temía que ella hubiera notado algo relevante sin darse cuenta, un comentario, un papel extraviado, una expresión que él no logró ocultar. Esa posibilidad lo había llevado a convencerse de que Valeria era un riesgo real, aunque no lo supiera. Ella sintió un escalofrío recorrerle los brazos al imaginar que un detalle cotidiano suyo hubiese desencadenado una urgencia tan extrema. La magnitud de esa implicación la dejó inmóvil unos segundos. Y mientras la verdad tomaba forma, Valeria comprendió que su instinto había percibido mucho más de lo que ella misma había reconocido. El pasillo pareció hacerse más estrecho mientras Valeria intentaba comprender el peso completo de sus acciones pasadas, acciones que ahora se veían bajo una luz completamente distinta y más peligrosa. El desconocido explicó que Esteban había comenzado a vigilarla con más atención desde ese día, revisando sus horarios, sus reacciones y sus conversaciones, no por celos, sino por miedo a que ella abriera accidentalmente una puerta que él se había esforzado en sellar. Esa revelación la sobresaltó profundamente, al imaginar que durante meses había vivido con un hombre que la evaluaba como si fuera una pieza dentro de un juego que él estaba perdiendo. Valeria recordó momentos en los que él la observaba con tensión, miradas que ella interpretó como disgusto, pero que ahora parecían estar cargadas de pánico silencioso.
Comprender que ella había sido involuntariamente un detonante para la caída de Esteban la dejó aturdida. El desconocido sostuvo su mirada con una mezcla de comprensión y lástima. Y en ese intercambio silencioso, Valeria sintió que algo dentro de ella comenzaba a cerrarse definitivamente hacia el pasado. El hombre respiró hondo antes de continuar, preparando la parte más importante de su revelación, esa que llevaba consigo un peso particular. Explicó que el verdadero motivo por el cual Esteban necesitaba su divorcio firmado antes de fin de año era para evitar que Valeria figurara en ninguna citación oficial o auditoría vinculada a él. Ella no era culpable, pero su testimonio involuntario podría exponer detalles que Esteban había ocultado hábilmente durante años. Valeria sintió una mezcla de indignación y alivio al comprender que su humillación pública no fue gratuita, sino una medida desesperada de protección equivocada. Él estaba intentando salvarla sin permitirle entender de que la estaba salvando. El desconocido señaló que, aunque Esteban había destruido su dignidad en la fiesta, lo había hecho por miedo genuino, un miedo que no tenía la valentía de explicar. Esa revelación hirió profundamente a Valeria, porque demostraba que él la amaba lo suficiente para protegerla, pero no lo suficiente para confiarle la verdad. Y esa dualidad quebró algo dentro de ella. Valeria tragó saliva cuando el hombre añadió que la investigación había detectado movimientos sospechosos realizados en fechas cercanas a su aniversario de bodas, un detalle que parecía insignificante, pero que revelaba un patrón emocional en Esteban. Él había tomado decisiones graves en momentos que deberían haber sido significativos para ambos. Ese contraste abrió una herida nueva en el corazón de Valeria, pues significaba que ella había celebrado fechas importantes mientras él llevaba una doble vida que comenzaba a derrumbarse. El desconocido explicó que esa coincidencia no era casualidad, era un indicador del profundo conflicto interno de Esteban, dividido entre su amor por ella y el mundo oscuro que lo estaba consumiendo. Valeria sintió que una punzada emocional la atravesaba mientras procesaba esa verdad dolorosa. Era devastador comprender que mientras ella lo amaba sinceramente, él estaba luchando por sobrevivir en un escenario que la excluía completamente. Y en medio de esa revelación, Valeria sintió algo nuevo, un duelo que no era solo por la traición, sino por el hombre que él no pudo ser. El pasillo comenzó a llenarse de murmullos lejanos provenientes del salón, pero Valeria ya no los escuchaba como ruido, ahora eran apenas un eco en la profundidad de su pensamiento. Un recordatorio de que el mundo seguía girando pese a la tormenta que ella enfrentaba. El desconocido se mantuvo cerca, pero sin tocarla, respetando el espacio emocional que ella necesitaba para procesar todo. Explicó que, aunque Valeria había sido involuntariamente involucrada, ahora se encontraba fuera de peligro directo gracias al divorcio. Esa afirmación la golpeó con una mezcla de alivio y terror. Ella había sido protegida sin saberlo, pero también había sido utilizada sin su consentimiento. Valeria sintió que el pasado reciente se reordenaba dentro de su mente, como si todas sus sospechas, dudas y dolores encajaran finalmente en un contexto claro. Su respiración se estabilizó lentamente mientras intentaba encontrar un punto de equilibrio dentro del caos emocional. Y en medio de esa búsqueda silenciosa, comprendió que ya no era la misma mujer que llegó a la fiesta horas antes. Algo dentro de ella había despertado, algo fuerte y decidido. El hombre la observó en silencio antes de darle la última parte de aquella revelación, esa que parecía pesar más que todas las anteriores. Usted no fue una víctima pasiva, dijo con una voz firme y serena. Usted fue la razón por la cual él aún tenía algo que perder. Esa frase atravesó a Valeria con una mezcla de impacto y comprensión profunda. Ella, que creyó no tener importancia alguna en los últimos meses, resultó ser el ancla emocional que Esteban intentó cortar para protegerla de un desastre inminente. El desconocido explicó que Esteban había cambiado drásticamente justo después de una conversación con ella donde él percibió que podía perderla emocionalmente. Ese miedo lo llevó a tomar decisiones precipitadas, empujándolo más rápido hacia el abismo que intentaba evitar. Valeria sintió una lágrima recorrer su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento. Su amor aún tenía peso en la vida de Esteban, aunque él lo hubiese deformado en decisiones crueles. Y en ese instante, Valeria entendió que el amor no siempre salva, pero revela verdades que nadie puede negar.
Valeria sostuvo la mirada del desconocido con creciente inquietud cuando percibió que la revelación final aún no había sido dicha. Como si él hubiera reservado lo más devastador para el momento en que ella estuviera lo suficientemente fuerte para soportarlo. El pasillo parecía contener el aire, inmóvil, esperando el desenlace de lo que había comenzado como una noche de humillación y ahora se transformaba en una revelación de vida o muerte. El hombre respiró hondo, entendiendo que cualquier palabra mal dicha podría quebrarla nuevamente. Hay algo que él nunca pudo admitir, dijo con voz grave. La frase cayó sobre Valeria como un presagio oscuro. Su corazón latió con fuerza mientras sus dedos rozaban la pared en busca de estabilidad emocional. Ella sabía que ese momento definía toda la historia. Y aún así, sintió una determinación nueva tensarse dentro del pecho. Estaba lista. Lo necesitaba oír. El desconocido inclinó la cabeza y continuó. El mensaje que recibió antes de entregarle los papeles no venía de la empresa ni de abogados, explicó con firmeza. Venía de las personas que realmente lo tenían acorralado. Valeria sintió un golpe de hielo recorrerle los brazos. Hasta ese momento, había imaginado que Esteban estaba presionado por autoridades o socios internos, pero el tono del hombre indicaba algo mucho más peligroso. Él aclaró que Esteban había trabajado, sin saberlo, para un grupo que utilizaba su posición para mover dinero de origen incierto. Cuando intentó retirarse, ya era demasiado tarde. Valeria abrió los ojos con horror silencioso al comprender que su esposo no solo estaba involucrado en irregularidades internas, sino que había sido atrapado por algo mucho más grande. El desconocido continuó con una expresión sombría. El mensaje decía que ya no confiarían en él, y que usted tampoco estaba fuera de su alcance. Esa frase desgarró el alma de Valeria como un rayo. El mundo pareció desmoronarse alrededor de Valeria al entender que su vida había estado peligrosamente cerca de algo que jamás imaginó. El desconocido explicó que Esteban recibió la advertencia minutos antes de llamarla al rincón de la fiesta, un mensaje que incluía una fotografía tomada sin su consentimiento. Una foto de ella entrando sola al salón. Valeria sintió que su respiración se congelaba. Estaba siendo observada. No por la empresa. No por abogados. Sino por personas que utilizaban el miedo como instrumento. El hombre explicó que Esteban supo en ese instante que ya no podía protegerla manteniéndola a su lado, porque cualquier intento de defensa solo empeoraría la situación. Y fue por eso que lo hizo allí, públicamente, frente a todos. Los lugares llenos reducen riesgos. La fiesta fue su única forma desesperada de alejarlos de ella. Valeria sintió el corazón oprimirse hasta doler profundamente, porque por primera vez entendía la frialdad cruel que él mostró. Era miedo. Era pánico. Era una súplica silenciosa para que ella escapara. Valeria llevó una mano al pecho al recordar el rostro de Esteban durante la firma, un rostro que ella interpretó como indiferencia, pero que ahora comprendía como terror contenido. El desconocido continuó diciendo que Esteban había intentado ponerse en contacto con agentes externos para denunciar al grupo, pero nunca avanzó por completo. Alguien dentro había filtrado sus movimientos. Él estaba atrapado. Y Valeria también, sin saberlo. El hombre reveló que Esteban había dicho en una conversación grabada, si algo me pasa, ella no debe cargar con mis errores. Sáquenla de esto. Valeria sintió un temblor profundo recorrerle el cuerpo. Nunca imaginó que pudiera oír esas palabras. Porque ellas confirmaban que, a pesar de todo, Esteban la amaba de una forma desesperada y distorsionada. No sabía proteger, pero quiso salvar. Esa contradicción emocional la desgarró en silencio. Y aún así, sintió una centela de pérdida dentro de sí. Valeria permaneció quieta con el sobre entre las manos mientras el silencio del pasillo se convertía en un refugio inesperado para su corazón agitado. Cada respiración parecía mezclarse con el peso emocional acumulado durante toda la noche, pero también con una claridad nueva que comenzaba a abrir espacio dentro de ella. Durante meses había vivido entre sombras, buscando respuestas en lugares equivocados, intentando comprender un abandono que ahora revelaba ser un acto desesperado de protección. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero eran diferentes, ya no eran de humillación ni de confusión, sino de cierre.
Ella sabía que abrir aquel sobre sería el último paso para reconstruirse. Y, por primera vez, no tuvo miedo. Estaba lista. Con manos temblorosas pero firmes, Valeria abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la caligrafía apurada de Esteban, llena de trazos tensos y palabras que parecían haber sido arrancadas de su alma. Él confesaba que había intentado protegerla de un mundo que jamás quiso que ella conociera. Confesaba que la amaba, pero que su amor había sido corrompido por decisiones y alianzas equivocadas. Confesaba que no sabía cómo salvarse, pero que al menos quería salvarla a ella. Valeria leyó cada línea con un nudo en la garganta, comprendiendo que Esteban había sido un hombre dividido entre el miedo y la culpa, incapaz de pedir ayuda. Y mientras las palabras se grababan en su memoria, ella sintió que, aunque doloroso, aquello era lo que necesitaba para liberarse por completo. Cuando terminó de leer, Valeria sostuvo la carta sobre su pecho y cerró los ojos. No había ira. No había rencor. Solo un profundo luto por lo que pudo haber sido y nunca fue. El desconocido se mantuvo en silencio, respetando su espacio mientras ella procesaba la despedida escrita. Valeria sintió que algo dentro de sí se alineaba, como si finalmente todas las piezas rotas de su vida encontraran un lugar donde asentarse sin lastimarla. Esa paz inesperada, aunque trágica, fue la primera señal de que estaba lista para seguir adelante. Estaba lista para soltar. Estaba lista para vivir. Valeria levantó la cabeza con una expresión diferente, una expresión que no había mostrado en toda la noche. Ya no era la mujer devastada por un divorcio inesperado. Ya no era la víctima de un abandono cruel. Era una mujer que enfrentó la verdad con valentía y salió más fuerte del otro lado. El desconocido le dijo que su camino a partir de ahora dependería solo de ella, y por primera vez esas palabras no le provocaron miedo. Le provocaron libertad. Libertad para reconstruirse sin sombras. Libertad para redescubrir quién era sin Esteban. Libertad para vivir una vida que no comenzara con miedo. Mientras caminaban hacia la salida del edificio, la música de la fiesta seguía sonando a lo lejos, pero ya no significaba nada. Era apenas un eco de una noche que había sido escenario de traición, revelación y renacimiento. Valeria sintió el viento frío de afuera acariciar su rostro cuando abrió la puerta principal. Aquella brisa, que antes habría sido dura, ahora le parecía un símbolo perfecto de transformación. Era el cierre de un ciclo doloroso y el inicio de algo completamente nuevo. Algo que ella finalmente podía elegir. La calle estaba silenciosa, iluminada por luces cálidas que reflejaban en el pavimento mojado, como si la ciudad misma acompañara su transición emocional. Valeria respiró profundamente el aire nocturno, sintiendo que cada inhalación la limpiaba un poco más del peso que había cargado durante meses. Caminó despacio, sin prisa, sabiendo que no necesitaba llegar a ningún lugar exacto. Lo importante era haber recuperado su propia dirección. Y esa certeza le devolvió una fuerza que creía perdida. Valeria miró hacia el cielo, buscando respuestas en la quietud de las estrellas, y encontró solo una verdad simple: había sobrevivido. Había enfrentado el dolor que pensó que la destruiría. Había descubierto que incluso en el peor abandono existía una parte de amor distorsionado. Y, aún así, había elegido seguir adelante. Esa conciencia no la hacía olvidar lo que pasó, pero sí le permitía seguir caminando con dignidad. Su historia no era una tragedia. Era un renacer. Con la carta guardada en su bolso, Valeria dio los primeros pasos hacia su nueva vida. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que, cualquiera que fuera el camino, lo enfrentaría con la fuerza que descubrió esa noche. La verdad la había herido. La había desgarrado. Pero también la había liberado. Y mientras avanzaba, la ciudad parecía acompañar su transformación silenciosa. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte, dejar un comentario y activar las notificaciones para recibir más relatos profundos y emocionantes. Gracias por acompañarnos hasta el final.